Manejamos mucho catálogo de editoriales independientes, sobre todo bogotanas, algunas de Santander, otras de otras partes del país, pero sobre todo de Bogotá, que son, pues, en su gran mayoría excelentes libros, muy raros, de interés general. Yo creo que muchas personas se pueden ver interesadas con cualquier título que manejen esas editoriales. Es la primera vez que nosotros grabamos nuestro podcast en una librería que ofrece café y pues tuvimos la fortuna de que pues ustedes fueran muy abiertos, no solo nos prestaran el espacio, sino también nos ofrecieran un descuento en la adquisición de los libros. Si alguien escuchara nuestro programa, se interesara por comprar el libro, ¿podríamos mantener ese descuento, digamos, con un código o algo así? Que vengan y lo busquen. Aquí está disponible el libro, 10 de diciembre, y lo que habíamos manejado con el 5% de descuento, y lo podemos seguir manteniendo. Bueno, porque entre otras cosas 10 de diciembre fue un libro que no fue tan sencillo de conseguir, por lo menos acá en Bogotá, y gracias a ustedes pues por esa ayuda para obtenerlo. Entonces también de pronto si los oyentes están interesados en adquirirlo o si tienen otros títulos también podrían escribirles a ver si ustedes... Claro que sí, nos pueden ayudar. escribir por el Instagram, por el correo electrónico que también es matorral.librería@gmail.com. Buscamos libros raros también, como que esa es también nuestra tarea. Tenemos como formas de conseguir algunos libros, obviamente no todo es posible conseguir, pero sí como que nos gusta mucho como esa búsqueda, nos parece chévere. Y enfatizar un poco que la edición de este libro es preciosa. O sea, nos encantó su carátula, sus hojas, está muy bello, o sea, el material, o sea, estamos muy felices con la versión física que tenemos del libro y yo estoy particularmente contenta con la traducción. Me sentí en mi idioma latina, muy identificada, no como las anteriores versiones de otros libros que ha sido como una traducción de español, de España y ha sido un poco complicado. Este ha sido muy chévere. Entonces, recomendadísimo. Sí, algo con respecto a Rey Naranjo, que es la editorial que lo publicó, es que ellos sí, digamos que se sientan mucho, es una editorial de aquí, bogotana, ellos se sientan mucho como en la tarea de la traducción, inclusive tienen coediciones con Blackie Books, que es una editorial española, pero ellos reeditan ese libro para que sea más cercano a nosotros, porque es en un lenguaje natural, no sé qué, y digamos el de Simpson y la filosofía, que lo coedita con Blackie Books. Digamos que hay cosas que obviamente ya en nuestro contexto están muy familiarizadas como habla Los Simpson latinoamericano. Y en cambio ellos sí tienen como otras traducciones, entonces ellos sí son muy juiciosos y se sientan mucho a revisar esas traducciones. Muy bien, César, entonces de nuevo muchísimas gracias y bueno, que los oyentes vengan por acá también a conocer ustedes, un poco muchas de la gracias librería. por venir aquí, bienvenidos siempre. Lo más provocativo. Ahora sí, llegó la hora entonces de lo que estábamos aplazando, no mentiras. Vamos a hablar ahora sí de 10 de diciembre de George Sanders, particularmente el texto seleccionado, a diferencia de algunas sesiones anteriores, no es el cuento que le da título al libro, sino nos volcamos hacia el cuento titulado A Casa, ¿no? ¿Por qué fue esa decisión, Carol? No recuerdo eso, porque elegimos Yo tampoco me acuerdo, porque leímos una recomendación sobre ese cuento, creo. Listo. Entonces, bueno, quien quiera arrancar, está abierto entonces los micrófonos para quien quiera arrancar. No sé si arrancamos por algo muy sencillo y es, ¿nos gustó o no nos gustó el libro? Y por ahí podemos empezar a explorar. Entonces, no sé quién se atreve. Marta Lee. Bueno, a mí sí me gustó la segunda vez que lo leí. Okay. O sea, la primera vez me pareció un poco complejo y lo que ustedes estaban diciendo de difícil de leer, aunque tenga nuestro lenguaje totalmente colombianizado, porque tiene unas expresiones que son colombianas típicas, me pareció complejo de leer. Me pareció que un poco como sórdido. Difícil de acercarme a una situación que aunque sea en últimas colombiana, porque también nos pasa a nosotros, solamente que no lo hacemos visible, me pareció, no sé, me sentía como que quedaba allí un sinsabor terrible. La segunda vez me gustó más, me gustó mucho, ayer. Creo que también me sirvió haber leído la biografía de George Sanders, porque es difícil de saber en dónde se ubica. Entonces, cuando uno lo ubica ya en lo americano, como que lo encuentra más. Y encuentra por qué está como traducido al colombiano. Entonces, me gustó mucho. Hay muchas cosas
típicas americanas, como el compañero de la mamá que baja con sus botas y sus calzoncillos, y muy típico, como querer mostrar toda esa, siento yo que él quiere mostrar en últimas también toda esa cotidianidad de lo norteamericano, que no es solamente los veteranos, que al contrario, yo siento que no exactamente, de lo que decía Juliana, no exactamente es que sientan, o sea, que dicen gracias por su apoyo o gracias por su ayuda, por sus servicios. Lo siento más como irónico, como ay, otro más veterano, qué artera, gracias por sus servicios, pero déjenos en paz, ¿sí? Un poco eso, siento yo, que es como así. Me gustó mucho esa cotidianidad de qué es lo que está pasando en este momento en Norteamérica, que es no solo el veterano, sino las matanzas y bueno, etcétera. Bien. ¿Carol Lancheros? Yo, claro, leí el cuento que escogimos, por supuesto, a casa. Intenté leer 10 de diciembre, que es el que le da nombre al libro, y no pude. Pero le di el chance a otros dos, que uno es Vuelta de Honor y otro es Mi debacle como Hidalgo, y los tres me hicieron pensar, que es por donde me gustaría que abordáramos la discusión ahora sobre A Casa, y es como la cuestión ética de uno, ¿qué haría si? Sí. Entonces, ¿qué haría yo si veo que alguien está en peligro, aunque no debería arriesgarme por esa persona porque tengo unas limitaciones impuestas o prejuicios o lo que sea? ¿Qué haría yo si descubro que a una persona le está siendo infiel a otra? ¿Cuento o no cuento? ¿Qué haría yo si me sobornan? ¿Si me callo o no callo? Y el personaje, digamos, de A Casa, que todo el tiempo siento que está como, digamos, Juli nos lo decía, como en esa cosa también, como el personaje social es como una papa caliente, pero él mismo también todo el tiempo está como, ¿soy bueno o soy malo? Si hago esto, significa que estoy inclinado hacia hacer el mal. Yo sé que yo lo he hecho, aunque no he querido, podría volver a hacerlo. Todo el tiempo siento que se está cuestionando éticamente su acción, su modo de acción. Eso me llamó mucho la atención de los tres de los que hablo y de este personaje particular de nuestro cuento. Un poco esa polifonía de la que hablaba José, ¿no? Como un personaje que está todo el tiempo finalmente como la cabeza de cualquier persona, ¿no? Cuestionándose. Sin embargo, acá sí lo que tú decías, un poco muy marcado esa línea entre el bien y el mal, entre lo que es bueno y lo que es malo, y sobre todo en un personaje, para dar un poquito de contexto del cuento, un personaje que vuelve de la guerra y que vuelve a enfrentarse, digamos, a estar con su familia, a resolver problemas familiares como cualquier persona, pero con este bagaje detrás, y además con una historia que para mí no quedó tan resuelta, de algo que pasó allá en la guerra, algo que hizo él muy malo, y que lo sigue poniendo en cuestión, y que él sigue como en ese debate, ¿no? Juliana, ibas a decir algo. Sí, yo leí 8 de los 10 cuentos. Debo decir que A Casa fue el que más me gustó. Me gustó muchísimo Exhortación, porque es un memorando, pero es como ir a misa, como eso que dice el padre después del evangelio, como que le echa a uno todo el discurso, la homilía. Exactamente. Es una homilía que se note que no voy hace mucho y que no es mi fuerte. Pero es una homilía de esta nueva religión que es el trabajo. Me encantó. Es una cosa que es un memorando de 6 páginas que no tiene párrafos separados, y que lo que le dice a la gente es, en conclusión, su vida es trabajar, no se queje. Es excelente, se los recomiendo. Exhortación, es buenísimo. A mí me encantó. Y con respecto al libro en general, es chistoso porque hoy, viendo notas de los anteriores libros, hay una de Todo arrasado, todo quemado, de Wells Tower, que decía, es la historia de personas que tratan de hacer lo correcto. Bueno, ese aplica perfectamente para este también. En todas hay alguien que está tratando de hacer lo correcto, en situaciones supremamente complicadas, y después de haber metido la pata 25 veces, ahora sí están tratando de hacer lo correcto, en algunos casos.
también son historias que están cruzadas por relaciones, sobre todo por relaciones de hijos y sus padres. Siempre hay un papá o una mamá, o papá y mamá en todas las historias, eso está cruzado. En todas hay pequeños gestos que son los que desencadenan algo. Yo lo amo porque dice jojo, o lo amé más por su risa estornudo, o el niño que cambia toda la historia en el último cuento porque encontró una chaqueta y se la iba a dar a su dueño. Es decir, son pequeños gestos, no grandes epopeyas, las que transforman la historia y las que le dan como otro rumbo a los personajes y las que, siento yo, los hacen cuestionarse sobre qué es hacer lo correcto. Eso me pareció súper interesante. Y son historias cruzadas por la pobreza, por esa pobreza que, es decir, llevamos 5 autores que nos están contando esa cotidianidad de pobreza, de ruralidad o de la vida en los suburbios donde no todo el mundo es rico, donde no todo el mundo cumplió el sueño americano, sino más bien como pequeñas pesadillas cotidianas donde el empleo es precario, sino completa situación de desempleo, donde hay violaciones. Ya llevamos varios libros donde encontramos también eso, donde hay tipos impulsivos que después tratan de hacer lo correcto, donde encontramos también un poquito de xenofobia. Y si bien Saunders no es tan crudo como Wells Tower, me parece que vuelve y toca esos mismos puntos desde una perspectiva, digamos, lo social, desde una perspectiva de los sentimientos y de las emociones, y que nos retrata una sociedad que está tratando de verse a sí misma, pero como que todavía no acepta que no es perfecta, que no es el retrato que ven las películas, que no es lo que le ha vendido al resto del mundo, pero que se revisa, se cuestiona, que ahí va. Bueno, Carol. Sí, yo creo que a mí me gusta mucho ese último comentario de Juli, yo también lo veo, o sea, pensaba en la lectura de A Casa y también en el primer cuento que es Vuelta de Honor, que en realidad, pues hablando ya de los otros cuentos, ese cuento me encantó. Es que es un libro que está lleno de estos héroes que son antihéroes en la sociedad norteamericana y que, digamos, nosotros ya hemos venido leyendo historias sobre esto, pero lo que pensaba es, hemos visto la psicología con la que funcionan. Y ahorita que Caro Lancheros dice que hay una pregunta, es como, bueno, la psicología ya existe porque sobre eso está montada un poco la historia de la segunda parte del siglo XX de Estados Unidos y se sigue alimentando con el tema de las guerras, que es el cuento de A Casa. Pero, pues sí, ¿qué hacemos con eso? Como que lo que yo siento que está generando de particular y novedoso este autor es precisamente preguntarle al personaje. Y me encanta cómo lo maneja, pues preciso, como en ese primer cuento es mucho más evidente que en A Casa para mí, pero creo que el libro está cruzado por eso, por preguntas de si tenemos esta psicología, si ya funcionamos así como sociedad, pues ¿qué hacemos? Eso está chévere. Claro, también un enfrentamiento, digamos, pues en el personaje particular de A Casa, un enfrentamiento con la vida y con la realidad solo, ¿no? Pues así es la vida, ¿no? Es decir, como que no siempre hay un acompañamiento para las personas que están en una situación difícil, que puede ser este soldado que vuelve de la guerra, pero que puede ser alguien que, no sé, que está enfrentando bullying en el colegio, o sea, cualquier cosa. Entonces, ¿cómo afrontar las cosas solo? Creo que es un cuestionamiento que para mí fue muy evidente en este libro, y cómo enfrentar las cosas solo mientras que tiene que enfrentar otras cosas, ¿no? Entonces había algunas cosas que a mí me parecieron interesantes y sobre todo como un reflejo de cualquier sociedad, una como la nuestra. Y había una escena, por ejemplo, en donde tenían conversaciones en la mesa, la familia estaba conversando en la mesa, y la conversación se tornaba en una crítica a los otros. Yo pensaba como, eso pasa mucho en las familias colombianas o en conversaciones con amigos o lo que sea, y es como terminar hablando mal de alguien, no con una mala intención necesariamente, pero sí pensaba que muchas veces eso es de alguna forma verse reflejado en el otro y estar mostrando lo que yo soy cuando lo detecto en otro y lo percibo como un error, pero finalmente ¿qué hago con eso, no? Un poco esa psicología de me cuestiono, identifico mis problemas
¿y ahora qué hago? ¿Cierto? Ahora sí me encuentro solo, pues para mí era como